Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Para mí es un gusto contar con su sintonía y conmigo una vez más, hermana Gaby, bienvenida al programa y pues comencemos. Gracias, pastor. Siempre para mí pues es un gusto poder acompañarlos aquí en el programa y pues hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Quisiera que nos contara, ¿verdad?, si Jesús dejó establecido algún modelo de iglesia, ¿cuál sería este? Bueno, voy a aclarar esto, hermano. Jesús no dejó ningún modelo de iglesia. Es más, ni siquiera dejó doctrina para la iglesia. Lo que Jesús vino a hacer es fundar una iglesia. Él mismo lo dijo, le dijo a Pedro: tú eres una piedra pequeña, yo soy la roca grande, y sobre mí, que soy la roca grande, fundaré, edificaré la iglesia. En ningún momento entendemos que Pedro es la roca donde se edificó la iglesia, como algunos creen, porque el mismo Pedro en su carta lo aclaró. Él en la carta aclaró que todos nosotros somos piedras vivas, que cuando nos unimos vamos construyendo el templo de Dios. Ahí mismo se incluyó Pedro como una piedra viva del templo que Dios está levantando, de la iglesia que Dios está levantando. Entonces Pedro jamás entendió que él era la roca donde se iba a edificar la iglesia. Repito y reitero, por eso fue que Pedro en su carta establece que él, juntamente con todos nosotros, los que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo a través de la fe, es que somos nosotros piedras vivas donde estamos siendo fundamentados, vamos creciendo en el fundamento de la piedra importante, de la piedra principal, la cabeza del ángulo, que es el Señor Jesucristo. Entonces Jesús lo que hizo, según Mateo capítulo 15, es inaugurar, es fundar una iglesia, pero no dejó lineamientos para la iglesia, ni tampoco dejó doctrina para la iglesia. Le voy a explicar por qué. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a establecer la iglesia, porque primeramente venía para establecer el reino a Israel. De hecho, Él a eso vino. Vino a darle el reino a Israel. Un reino que no se lo pudo otorgar por la sencilla razón de que Israel lo rechazó como Mesías. Media vez rechazaron al rey del reino, el reino no pudo llegar a Israel. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Él mismo lo dijo, y eso está recogido en los primeros capítulos de Mateo. Él vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, vino a cumplirla, porque usted sabe que la ley fue dada a los israelitas, y que hasta el tiempo de Jesús nadie había podido vivir la ley, porque la ley establece que si usted cumple todos los mandamientos, pero falla en alguno, aunque sea insignificante a sus ojos, usted se hace condenable, usted se hace punible de toda la ley. Entonces, como ningún hombre había podido cumplir la ley, Jesús a eso vino, a mostrarle a todos los hombres que lo que Dios habló a través de la ley sí se podía vivir. Y Él a eso vino. Él vino a cumplir la ley. Nació como israelita porque quería entregarle el reino a los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel está profetizado, fue una nación escogida para que se convirtiera en la cabeza y la capital de las naciones. A eso venía el Señor Jesucristo. Por eso Él no tenía en su proyecto inmediato establecer una iglesia, sino que su proyecto era Israel, mi nación, restaurarla, que me reciban como Mesías, e instaurar el reino mesiánico, el reino de David en la tierra a través de la nación de Israel. Por eso vino a cumplir la ley. Por eso no trajo doctrina para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es rechazado por los israelitas, por los judíos, incluso lo crucifican. Entonces el Señor, antes de eso, de la crucifixión, lanzó una endecha contra Israel y le gritó: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, yo vine como una gallina para que te pudieras meter debajo de la cobertura de mis alas, pero no quisiste. Era voluntario, no era coercitivo. Como era voluntario, Israel en su voluntad rechaza, en su libre albedrío rechaza al Mesías y lo crucifica. Entonces lo que hace Dios es poner en pausa el proyecto de Israel. No desecha Dios a Israel,
solamente le pone pausa, abre un paréntesis, en donde en ese paréntesis ya no va a trabajar con Israel, sino que va a trabajar con una nueva entidad, Efesios capítulo 1, con un nuevo cuerpo, que ese nuevo cuerpo tiene nombre, no es Israel, ese nuevo cuerpo se llama Iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. No sé si me explico. Sí. Entonces ahorita Israel tiene una pausa en el programa de Dios. Desde luego esa pausa será quitada cuando se cierre el paréntesis de la iglesia. Cuando se cierre el paréntesis de la iglesia, el Señor seguirá trabajando con su nación, la recuperará, y lo que Dios habló por boca de sus profetas del desarrollo de Israel, eso se va a llevar a cabo. Pero ahorita no se está llevando a cabo ese proyecto. Ahorita estamos en el proyecto Israel. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Pentecostés, pero Jesús ya se fue al cielo. Por eso Jesús no dejó un modelo de iglesia, porque Jesús ya está en el cielo cuando la iglesia se establece. ¿Quién fundó la iglesia? Jesús. Pero ¿quién es el que la va a edificar? ¿Quién es el que trae el modelo y la maqueta? El modelo y la maqueta la trae el Espíritu Santo. Por eso quien está ahorita dando el modelo de iglesia es el Espíritu Santo. No es la nación de Israel, no son la lógica, no es la razón. No, la iglesia está siendo edificada y su modelo lo está revelando el Espíritu Santo. Desde luego el Espíritu Santo no tiene cuerpo, entonces el Espíritu Santo se está desarrollando ahora por el cuerpo ministerial, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que según Efesios 4:11 somos los edificadores de la iglesia. Entonces, plegados al Espíritu Santo, a la voluntad y al deseo del Espíritu Santo, la iglesia está siendo edificada por los 5 ministerios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Los ministerios estamos edificando, claro, pegados al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que somos ministros competentes por el Espíritu de un nuevo pacto. Entonces, entonces ¿quién tiene el modelo? El modelo lo tiene el Espíritu Santo. Pero eso sí es cierto, había que escribir algo inspirado. Entonces lo inspirado se lo revelaron al apóstol Pablo. De hecho, Pablo tiene que decir en más de una ocasión que él está revelando el Evangelio del Hijo. Y a ese Evangelio del Hijo, para la iglesia, la doctrina del Hijo, él mismo lo aclara, le llama mi Evangelio. Y dice que todos los que somos de la iglesia, usted que es de la iglesia y yo que soy de la iglesia, dice que un día vamos a ser juzgados por el Evangelio de Pablo, no por Moisés, que es la ley, porque eso fue dado a los israelitas. Entonces, en su pregunta, usted me dice, ¿Jesús dejó un modelo de iglesia? Yo contesto, no, Jesús fundó la iglesia, pero el modelo lo tiene el Espíritu Santo a través de los ministerios. Entonces no sé si le contesto, no, el modelo lo tiene el Espíritu Santo, no el Hijo, porque el Hijo, repito, reitero, hago hincapié, el Hijo vino a solicitarle el reino a Israel, a otorgarle el reino a Israel. El problema es que la condición para recibir el reino era que recibieran al rey del reino. Al rechazarlo, el reino quedó postergado para otro tiempo que será en los días tribulacionarios, específicamente en la gran tribulación, que tendrá su clímax en la guerra del Armagedón, donde ahí Israel será restaurado, dirá bendito el que viene en el nombre del Señor, y entonces el proyecto Israel continuará, pero se habrá cerrado el paréntesis de la iglesia. No sé si me entienden. Sí, entonces en estos tiempos, ¿quiénes conforman la iglesia? Porque la iglesia no es un templo, ¿verdad? No, únicamente. No, quitémonos de la mente que la iglesia es un templo. Entonces, pero el templo que estamos nosotros construyendo son paredes, es bloque, es hierro, es agua, cemento, cal. Esa no es la iglesia de Cristo. No es tampoco lo que Dios nos mandó a edificar a los pastores. Claro, es necesario tener una infraestructura correcta, adecuada, para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio. Pero realmente nosotros no nos llamaron a edificar templos hechos por manos humanas. De hecho, la Biblia es muy clara en el Nuevo Testamento en decir que Dios, el Dios de la Biblia, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Pedro, Él y todos nosotros somos las piedras vivas que conformamos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia no son paredes, la iglesia somos personas. ¿Me explico? Correcto. Entonces su pregunta es concreta, su pregunta es,
no entendamos, comienza usted, no entendamos que el templo son las paredes, el templo somos nosotros. Ahora, específicamente la pregunta, ¿cuál es, hermana Gaby? ¿Quiénes conformamos la iglesia? ¿Quiénes lo conformamos? Bueno, lo conformamos todas las personas que hemos nacido de nuevo. Ojo a lo que estoy diciendo, oído a lo que estoy diciendo, a lo que estoy diciendo. No es la persona que asiste a una iglesia. Sí. No es la persona que lee la Biblia. No es la persona que canta coros. No es la persona que ora. Es la persona que ya nació de nuevo. De hecho, conozco una persona llamada Nicodemo, oraba, iba al templo, predicaba, leía la Biblia, enseñaba de la Biblia, pero Nicodemo no era de la iglesia porque no había nacido de nuevo. Entonces el Señor le dice, mira Nicodemo, si tú quieres ver el reino, es necesario, es una necesidad que nazcas de nuevo. ¿Cómo nace uno de nuevo? Muy sencillo, que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que resucitó, Jesús resucitó, pero Dios que está contenido en Jesús, entra al corazón de una persona. Cuando Dios entra al corazón de una persona, en la persona del Señor Jesucristo, en ese momento la persona tiene un nuevo nacimiento espiritual. Todo el que ya tiene la experiencia del nuevo nacimiento, el que ya arrepentido le pidió a Jesucristo que abriera que entrara a su corazón, porque abrió las puertas de su corazón, y Jesús entró, esa persona nació de nuevo. Esa persona ya es de la iglesia. Entonces, ¿quién conforma la iglesia de Cristo? Todos los que en la gracia de Dios, en la grande misericordia de Dios, hemos nacido de nuevo. Perfecto. En el Antiguo Testamento se hablaba acerca del tabernáculo de Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo y la iglesia de hoy en día? Bueno, la diferencia estriba, hermana, en que el tabernáculo es algo físico. Nosotros somos piedras vivas, esas eran piedras muertas, traídas de las canteras, digamos. Usted me habló del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés fue una especie de templo que se levantó de tiendas, de cortinas, de telas y de pieles de animales, entre ellos el tejón. Entonces, ese templo era un templo movible, donde Dios se manifestaba. Si algún israelita quería tener acceso a la presencia y gloria de Dios, necesitaba ese templo, porque era en ese templo, específicamente en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que ahora nosotros no tenemos que ir a un lugar, nosotros somos el templo. No sé si me explico. Sí. El israelita está acostumbrado a ir a un lugar para encontrarse con Dios. La diferencia es que nosotros, las piedras vivas de la iglesia, tenemos a Dios. O sea que usted no tiene que ir a un lugar para buscar a Dios, usted ya lo tiene adentro. Sí. Por eso alguien dijo por ahí, ¿quieres encontrar a Dios? Obviamente de los nacidos de nuevo, búscalo adentro. Sí. Claro, si Jesús no está adentro, invítalo para que entre. Y entonces te vuelvas en un templo portátil. ¿Qué era la bendición del tabernáculo? Ahí se manifestaba Dios. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios ahora, en nosotros se tiene que manifestar la gloria de Dios. Porque el templo de Israel no eran solo cortinas, no eran solo paredes, era donde se manifestaba la gloria de Dios. Sí. Por eso, qué triste que pongamos templos donde pongamos nosotros iglesia del avivamiento del último tiempo, iglesia de la grande manifestación de Dios, pero adentro no se manifiesta nada. Sí. De esa manifestación de la gloria de Dios no hay nada. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios nos está manifestando etéreamente, sino se manifiesta de adentro para afuera, porque Él está adentro. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que todavía se trae el concepto antiguo testamentario. Sí. Entonces, voy a ir a la iglesia a alegrarme, voy a ir a la iglesia a encontrarme con Dios. De hecho, antes decían muy románticamente los directores de culto, hermano, antes de que usted viniera a la iglesia, aquí el Señor estaba esperando. Es una gran mentira. Es una ignorancia de la Escritura que dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es al revés. Hermano, cuando usted vino Dios, porque usted lo trae adentro. Sí. Y cuando usted se vaya, no se va a quedar aquí Dios, usted se lo lleva. Así que cuidadito a donde se lo lleva, porque se lo puede llevar a chismosear, se lo puede llevar a mentir, a robar, porque entendamos que ahora Dios no se manifiesta en un local, se manifiesta en personas
y a través de personas, que son todos los que han nacido de nuevo, que conforman la iglesia de Cristo. Así es. También, pastor, en Apocalipsis 1:20 nos habla que la Biblia compara a la iglesia con la figura de un candelabro de oro. Así, mire, todos los mobiliarios, o todo el mobiliario del templo o del tabernáculo, todo es una figura de Cristo. Puede encontrar usted figura de Israel y puede encontrar figura de la iglesia. Hablemos, si usted quisiera poner el candelero de oro como una figura de la iglesia, totalmente justificado, porque Jesús así lo dijo. Jesús lo dijo de esta manera, usted se recordará el pasaje, dice, vosotros sois la luz del mundo. Sí. Vale, hay que aclarar esto. Mire, yo encuentro a veces mucha gente, porque a veces hacemos las cosas, hermana, por ignorancia, no con mal hacer. Sí. Pero me he encontrado gente que pone en dijes, Jesús es la luz del mundo. En las gorras, Jesús es la luz del mundo. Sí. En playeras, Jesús es la luz del mundo. Y eso es una gran mentira. Porque Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 9. Mientras yo estoy en el mundo físicamente, yo soy el candelero, yo soy el que alumbro, yo soy la luz del mundo. ¿Quieren ver a Dios? Yo traigo la luz para que vean a Dios. Yo soy la luz del mundo. ¿Quieren explicaciones, es decir, iluminación de lo que dice la Biblia? Acérquense a mí, yo soy la luz mientras estoy en la tierra. Pero Jesús hace 2000 años, una semana antes de Pentecostés, ascendió al cielo. Y cuando asciende al cielo, el candelero se nos fue. Sí. O sea, la luz del mundo se fue. ¿Qué hizo Dios? Colocó el candelero iglesia. Entonces por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces hay que borrarle donde dice Jesús es la luz del mundo y colocarle yo soy la luz del mundo. En la playera hay que ponerle bien claro, yo soy la luz del mundo. ¿Me explico? Claro, qué fácil es decir Jesús es la luz del mundo. Sí. Como quien dice, yo no tengo responsabilidad si soy tinieblas. Si lo que yo doy es tinieblas, no tengo responsabilidad, porque miren a Jesús, Él es la luz del mundo. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Que en el momento en que Él entra a nuestra vida, nos ilumina para que nuestra justicia ilumine a otros. Sí. No sé si me explico. Sí. Entonces, si usted quiere poner que el candelero de oro como una figura de la iglesia, está bien justificado en la misma Biblia, porque Jesús dijo que un candelero no se enciende para esconderlo debajo de un almud, sino para colocarlo en alto, hablando de la iglesia, y que nuestra justicia alumbre a todos los hombres. Entonces sí, la iglesia está prefigurada en el candelero del templo. Entonces, ¿cuál sería nuestra función? Alumbrar. ¿Cómo alumbramos? A través del testimonio. ¿Cómo alumbramos? A través de la explicación correcta de la palabra. ¿Cómo alumbramos? A través de manifestar la faz de Dios en nosotros. ¿Se recuerda de la bendición que los israelitas recibían de los sacerdotes? ¿Cuál era la bendición? La bendición era la siguiente: que Jehová te bendiga, que bendiga tu salida, que bendiga tu entrada, y que tu rostro, pero que el rostro de Dios resplandezca en el tuyo. Oiga la bendición. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que somos como una luna. Usted sabe que la luna no tiene luz propia. Sí. Pero ¿por qué alumbra? Por la luz del sol, refleja la luz del sol. Entonces la bendición del Antiguo Testamento era que el rostro de Dios que ilumine tu rostro. ¿Para qué? Para que ilumines a otros que están en tinieblas. Entonces ese es el principio de la iglesia, cuando Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, el candelero prefigurado en el templo de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Lo que quiere es que nosotros alumbremos, desde luego no con luz propia, porque no hay luz propia, Sí. sino que nosotros podamos en el rostro de Dios. Por eso hay que buscar su rostro, por eso hay que buscar su presencia, por eso hay que tener intimidad con Él y comunión con Él, para que el rostro de Dios nos ilumine, y de esa manera nosotros como el candelero iluminemos a otros. Esto sí, es correcto,
encontrar en el candelero del tabernáculo o los candeleros del templo de Salomón, encontrar la figura de la iglesia. De hecho, también, hermana, Jesús en Apocalipsis capítulo 1, se me viene a la mente, él mismo habla de que hay 7 candeleros de oro delante de él. Y esos 7 candeleros, él mismo explicó que los 7 candeleros es la totalidad de la iglesia, que de generación en generación iba a estar alumbrando a los hombres. Quiero darle un detalle. En el lugar santo, que era donde se colocaba el candelero, el sacerdote lo iluminaba de continuo. Ese candelero nunca se tenía que apagar, la menora tenía que estar encendida de continuo. Bueno, ¿por qué? Porque nos está hablando que como iglesia no podemos nosotros variar la calidad de luz. Es decir, yo doy luz mientras estoy bien con Dios. Me alejo de la iglesia y ya soy tinieblas. No, tiene que alumbrar de continuo. No es si estoy sano, alumbro. Si estoy enfermo, me achicopalo y dejo de alumbrar. No es si las cosas van bien afuera, entonces yo alumbro. Si las cosas están mal, decae mi luz. Eso no es así. Eso no es el concepto. El concepto es ilumina de continuo. Algo muy importante es que cuando la luz iluminaba del candelero, iluminaba la mesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros con nuestra luz, con nuestro testimonio, con la revelación de la palabra que Dios nos da, qué es lo que tenemos que propiciar? Que la gente busque la mesa. La mesa es comunión con Dios. La mesa es intimidad con Dios. Entonces la iglesia, a través de lo que alumbra, tiene que estar invitando a la gente a la mesa. Número 2, en la mesa estaba el pan, que representa la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que iluminar la palabra de Dios. Y otra cosa más, el pan representa a Cristo. Cristo Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, la iglesia, que tiene que hacer, iluminar para que sea visto Cristo, iluminar para que la gente entienda la palabra, tiene que iluminar para invitar a la gente a la mesa. Y también iluminaba el altar del incienso, que es la alabanza y la adoración, de donde la iglesia tiene que ser el modelo de cómo se alaba, cómo se adora y cómo se bendice a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Amén. Y pues con esto hablamos que sí, no es importante un templo físico, ¿verdad? Pero es importante congregarnos y asistir a la iglesia. Totalmente. Una cosa es que no necesitamos un templo, sí, y otra cosa es que no tengamos que congregarnos. Son cosas diferentes. Cuando decimos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ahí estamos diciendo que no necesitamos un templo para reunirnos. Esta es una cafetería y Dios está aquí. Podemos estar en una esquina, podemos ir al terreno que está ahí a la par, donde se ve que es baldío, y podemos ahí alabar y bendecir a Dios, y ahí va a estar Dios. Sí. Porque es el concepto que le dieron a la samaritana. Ya no tienes que ir a un templo samaritano. Ahora Dios busca adoradores, no importa el lugar geográfico. Sí. Si es templo, si es cafetería, si es calle, si es esquina, si es universidad, si es colegio. Ahora lo que Dios está buscando son adoradores que adoren en espíritu y verdad. Es un estado, no un lugar geográfico. Entonces, ahora, que tenemos que congregarnos, hermana, el que dice que no hay que congregarnos no sabe cuáles son los gustos de Dios, porque para Dios es delicioso, es rico que nosotros estemos juntos en armonía. La orden de Jesús a los discípulos fue: reúnanse en el aposento alto. En la práctica de la iglesia, de los Hechos de los Apóstoles, es: congréguense, reúnanse todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas. Sí. Y la invitación de Hebreos, con la que termino porque el tiempo se nos ha ido, es: no os dejéis de congregar como algunos lo tienen por religión. Otra versión dice: algunos lo tienen por costumbre, sobre todo cuando oís que aquel día se acerca. Y nosotros tenemos que estar claros de que el día en que el Señor desciende por su iglesia del cielo a los cielos se acerca. Es decir, es cuanto más tenemos que buscar la congregación, es cuando más tenemos que buscar que las piedras vivas se unan en una sola voz, al unísono, juntos, alabando, bendiciendo, esperando al Señor, clamando, orando, intercediendo, porque eso es lo que a Dios siente delicioso. El que no se congrega es un total ignorante de lo que a Dios le gusta.
Qué gusto que esté con nosotros en este programa. El tiempo se nos ha ido, pero le invitamos para que el día de mañana pueda estar con nosotros en este programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde.